Hola, mi nombre es Anaí, pertenezco al Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio y el día de hoy yo les voy a hablar sobre todo lo que podemos saber del corte por plasma CNC. A continuación les daré una pequeña introducción sobre el tema. ¿Qué es el plasma CNC? El plasma es un conductor eléctrico gaseoso de alta densidad de energía constituido a partir de una mezcla de electrones libres, iones positivos, átomos disociados y moléculas de gas. El CNC plasma trabaja cuando el gas inicialmente frío se calienta en un arco eléctrico y pasa por un orificio estrecho para reducir su sección. Las cortadoras CNC plasma usan un control numérico para realizar cortes gracias a una imagen en vectores y cuentan con un cabezal cortador de plasma montado en un eje deslizante, de modo que pueden moverse tanto en direcciones del eje X y el eje Y. La evolución del plasma CNC. Los orígenes de los primeros desarrollos fueron entre 1950 y 1960. La tecnología de corte por plasma fue inventada en 1950 por Robert Cake, un ingeniero de la empresa Hypertherm, quien desarrolló el primer sistema de corte por plasma utilizando un arco eléctrico para ionizar el gas. Crear el plasma. Este sistema se utilizaba principalmente para aplicaciones de soldadura, pero con el tiempo se adoptó para el corte de metales. También tenemos la manera en cómo funciona el corte por plasma CNC, que dentro de los primeros pasos es colocar la pieza a cortar sobre la mesa que se encuentra con una rejilla que permite la salida del material ya fundido. También se enciende la antorcha del plasma y se ajusta la distancia entre el electrodo y la pieza, que suele ser de unos pocos milímetros. Se inicia el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza, que ioniza el gas, lo que se convierte en plasma. También está que el plasma sale por una boquilla a alta velocidad y temperatura, cortando el material con un chorro fino y concentrado. La máquina se mueve siguiendo el programa establecido, realizando el corte deseado. Se apaga la antorcha del plasma y se retira la pieza cortada. Este proceso se realiza siempre que nosotros queremos realizar el corte por plasma, teniendo en cuenta que siempre tenemos que tener nuestra protección auditiva, nuestra protección visual. Dentro de los objetivos tenemos como el objetivo del corte por plasma CNC es cortar metales de forma rápida, precisa y automatizada. Esta técnica se utiliza en una gran variedad de industrias, como la fabricación, la reparación y la construcción. El cortador de plasma CNC se utiliza en la reparación de automóviles, unidades de fabricación, operaciones y salvamento y deshuese, así como construcciones industriales. La combinación de cortes de alta velocidad y precisión de bajo costo hace el uso del cortador plasma CNC que sea muy extendido, y al este proceso ser un proceso bastante versátil, da las facilidades de cortar metales de diferentes espesores, cortar figuras irregulares, cortar contornos especiales, fabricar lotes pequeños en serie, cortar metales en agua y cortar ranuras, planificar o marcar metales. El corte por plasma es una forma de cortar el metal, aluminio, aleaciones de níquel, cobre, titanio, acero y acero inoxidable de alta velocidad y alta precisión, que suele ser una operación de bajo coste y que se está volviendo cada vez más popular en las industrias
que desean reducir la subcontratación del perfilado de metales. Es una operación que ahorra tiempo y dinero y que por lo general ocupa muy poco espacio. Al necesitar solo una fuente de aire comprimido y alimentación de corriente alterna para funcionar, una máquina de corte por plasma CNC es una incorporación factible y realista al taller. El corte por plasma siempre ha sido innovador, pero pasa que a un nivel diferente con la introducción de la tecnología CNC, que significa control numérico computarizado. A fines de la década de 1980, la incorporación del CNC al corte por plasma proporciona a las máquinas una mayor flexibilidad para cortar una amplia gama de formas. Un conjunto detallado se acabaron los días que era necesario guiar manualmente el corte. El software de corte por plasma CNC dirige y controla la antorcha del corte por plasma y lo hace con los más altos niveles de velocidad. En 1970 y 1980, los primeros sistemas de corte por plasma CNC. En esta etapa, las primeras máquinas de corte por plasma comenzaron a incorporar controles numéricos, lo que permitió automatizar el proceso de corte y mejorar la precisión. El uso de controladores numéricos permitió que las antorchas de plasma se movieran de acuerdo a las instrucciones digitales, lo que incrementó la repetibilidad y la precisión de los cortes. De igual manera existió lo que fue la mejora en la tecnología y la calidad, que fue a mediados de 1990 y los años 2000. El corte de alta definición entre los 90 se introdujeron las primeras fuentes de plasma de alta definición, HD plasma, que ofrecían un corte más limpio y preciso, con menos distorsión térmica, que esto fue lo que permitió que el corte por plasma fuera más competitivo frente a otros métodos de corte, como el corte con láser por ciertos materiales y aplicaciones. También están los controladores CNC avanzados. Los sistemas CNC se volvieron más sofisticados con la introducción de motores de paso y servomotores, lo que permitió el movimiento más suave y preciso. Además, los sistemas de control CNC integraron mejores interfaces de usuario, las pantallas gráficas que facilitaron la programación y el monitoreo de los procesos. También la expansión y la versatilidad entre el año 2000 y 2010. El corte más rápido y más eficiente. A medida de que la demanda de cortes fueron más rápidos y eficientes, aumentaron. Quiere decir que los sistemas de corte por plasma CNC mejoraron su capacidad para cortar metales más gruesos a mayor velocidad y con mayor precisión. Esto permitió que el plasma se utilizara en una gama más amplia de aplicaciones industriales, desde la fabricación de piezas de gran tamaño hasta la producción de componentes más pequeños y detallados. El software de CAD/CAM, que fue la incorporación de software, diseño asistido por computadora, fabricación asistida por computadora, se volvió un estándar. La programación de corte por plasma CNC. Esto fue lo que permitió una mayor automatización de procesos, mejorar la optimización en la ruta de corte y la reducción significativa en los tiempos de preparación. También están los avances en precisión y control, que esto fue entre el 2010 y el 2020. Las mejoras en la eficiencia energética. Se empezaron a desarrollar sistemas de corte más energéticamente eficientes, que reducirían el consumo de energía sin comprometer el rendimiento, lo que contribuyó a una mayor sostenibilidad. El corte en 3D se comenzó a utilizar en tecnología que permitiría realizar cortes tridimensionales 3D en piezas complejas, aplicando las posibilidades de fabricación de piezas con geometrías difíciles de lograr con técnicas tradicionales de corte.
Innovaciones recientes entre el 2020 y en la actualidad. La automatización avanzada y robótica está dentro de la automatización que ha llegado a los nuevos niveles con la integración de robots de corte de plasma CNC, que estos son capaces de realizar cortes en piezas de formas complejas y en ambientes de trabajo en los que son de 24/7. Además, la carga y descarga automatizada de piezas permite que las máquinas de corte trabajen de manera continua, sin la intervención constante del operario. También está lo que es el reciclaje de gases y la reducción de impacto ambiental. Algunas máquinas avanzadas ahora cuentan con sistemas para la recuperación y la reutilización de gases, lo que mejora la sostenibilidad y reduce los costos operativos. Ahora también vamos a hablar de lo que son las aplicaciones en diferentes industrias, empezando por la industria aeroespacial. En la industria, el corte de acero inoxidable es esencial porque es utilizado en diversos componentes de los aviones, puesto que en sus distintas presentaciones es resistente a la corrosión, a altas temperaturas y a la oxidación, y mantiene sus propiedades mecánicas en un amplio rango de temperaturas. También estamos hablando del área automotriz, que usan el acero inoxidable por ser un material con mayor resistencia a la corrosión y a la oxidación, lo que permite brindar una mayor seguridad en el caso de impactos, aunado que soporta temperaturas extremas. De igual manera, el corte por plasma CNC se utiliza en la industria militar, que en esta industria se procesa todo tipo de materiales metálicos, como acero, cobre, aluminio y acero inoxidable. En sus aplicaciones está la placa de hierro, placa de aluminio, chapa galvanizada y placa de acero blanco, placa de titanio, entre otros, a través de hojas de metal. Estructuras y pailería. En este sector es más recurrente el usar el corte CNC plasma, debido a su enorme rentabilidad en procesos de corte de material de acero al bajo carbón y aceros inoxidables, corte de vigas, soportes y componentes metálicos para la construcción de edificios y otras infraestructuras. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las nuevas tendencias. Dentro de las nuevas tendencias tenemos varias, que vamos a empezar por el corte por plasma de alta definición HD. El plasma HD ha seguido evolucionando para ofrecer cortes de mayor precisión y bordes más limpios. Con esta tecnología se lograrán cortes más finos en materiales más gruesos, lo que mejora la calidad de pieza final y reduce la necesidad de realizar acabados adicionales. También tenemos lo que es la automatización robótica integrada. La integración de robots industriales con el corte por plasma CNC está en auge, especialmente para cortar piezas complejas o de gran tamaño. Los robots pueden operar de manera continua, realizando cortes en 3D en formas geométricas complejas sin necesidad de intervenciones. También tenemos lo que es el monitoreo en tiempo real y sensores inteligentes, que es algo bastante factible. La tecnología de sensores avanzados es otra tendencia emergente. Los sensores en las máquinas de corte por plasma CNC pueden monitorear el estado de los consumibles, como las boquillas, y ajustar automáticamente los parámetros de corte en tiempo real, como la corriente, la velocidad y la presión del gas. También tenemos lo que es el corte en 3D y geometrías complejas. Las máquinas de corte por plasma CNC están avanzando en su capacidad para realizar cortes tridimensionales. Esto permite cortar piezas con geometrías complejas o tridimensionales,
lo que es especialmente útil para la aplicación de la industria automotriz, aeroespacial y en la fabricación de componentes personalizados. También tenemos. Ahora hablaré sobre las ventajas y las desventajas, empezando por las ventajas. Dentro de las ventajas tenemos que la velocidad y la eficiencia en el plasma, que se puede cortar materiales a alta velocidad, lo que puede aumentar la productividad en aplicaciones industriales. También tenemos que tiene una menor distorsión térmica, que a diferencia de otros métodos de corte como el corte láser o el oxicorte, el plasma genera menos calor en el área circundante, lo que ayuda a reducir la deformación del material. Hay una mínima necesidad de acabado. La calidad del corte es bastante buena, por lo que se requieren pocos procesos adicionales de acabado. Los costos son muchísimo más bajos. Es una opción más accesible en comparación con el corte láser, especialmente en materiales gruesos. Dentro de las desventajas tenemos que tienen una menor precisión que otros métodos. Aunque es preciso, el corte por plasma no tiene la misma precisión que un corte láser, especialmente en materiales delgados. El acabado de los bordes. Aunque el acabado es bueno, no es tan limpio como el que se obtiene por un corte láser. Se puede requerir un poco más de trabajo adicional para quitar lo que son el exceso de bordes. No es adecuado para materiales no conductores. El plasma solo corta metales conductores, por lo que no es adecuado para materiales como madera, plástico o vidrio. También tenemos dentro de las ventajas que no es ideal para espesores de 150 milímetros. Los destellos brillantes producidos durante el proceso pueden afectar negativamente a los ojos. La operación a veces es muy ruidosa, producen humos al cortar el aire y podría ser costoso con consumibles de baja duración como boquilla y electrodo. También tenemos lo que son los elementos del corte plasma CNC. Dentro de los elementos están el electrodo, la boquilla, las puntas de conducto, O-rings y juntas, difusores de gas, cápsulas de protección de cerámica, filtros de gas, cables y conexiones, el plasma de repuesto, que es el gas de corte. Ya, empezando por el electrodo, que es quien genera el arco eléctrico. La boquilla es la que dirige el plasma y enfoca el chorro. Las puntas de contacto son las que completan el circuito eléctrico con la pieza. Los O-rings y juntas son los que sellan las conexiones y previenen las fugas de gas. Los difusores de gas son los que distribuyen el gas de forma uniforme. Las cápsulas de protección de cerámica protegen los componentes internos de la antorcha. El filtro de gas es el que purifica el gas antes de que llegue a la antorcha. Los cables y conexiones transportan energía eléctrica y distribuyen el plasma. Y por último, el plasma y repuestos es el que proporciona el medio necesario para crear el plasma. También tenemos lo que es la importancia del mantenimiento de los consumibles, que esto es bastante importante. El mantenimiento adecuado y la sustitución oportuna de los consumibles son clave para garantizar la eficiencia y la calidad del corte plasma CNC. Un desgaste excesivo o el uso de consumibles en mal estado puede afectar la calidad del corte, incrementar el tiempo de inactividad de la máquina y aumentar los costos operativos. Al seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto a la sustitución de estos consumibles y al realizar el mantenimiento preventivo, se puede maximizar la vida útil de la máquina y mejorar el rendimiento global del proceso de corte. El gas utilizado en el proceso. Ahorita les voy a explicar
un poco de los gases que se utilizan para este tipo de procesos. El gas utilizado durante el proceso depende del método de corte, el material de corte y el espesor, además de asegurar la formación de un chorro de plasma. El gas utilizado también debe ayudar a expulsar el material fundido y el óxido del corte. Empezando por el argón. El argón es un gas inerte y su arco de plasma es estable. La estabilidad significa que este gas apenas reacciona con algún material a altas temperaturas. Los electrodos y las boquillas que se utilizan para este corte con argón suelen tener una vida útil más larga que los que se utilizan en los otros gases. También tenemos el nitrógeno. El nitrógeno tiene una mejor estabilidad del arco de plasma y un chorro de mayor energía que el argón, especialmente con un suministro de voltaje muchísimo más alto. Además forma una escoria mínima en los bordes inferiores de la incisión, incluso cuando se cortan los metales como aleaciones a base de níquel y acero inoxidable que tienen una alta viscosidad. Tenemos también la carga aérea. El aire contiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno por volumen, lo que le convierte en un gas adecuado para el corte por plasma. El componente de oxígeno del aire lo convierte en uno de los gases más rápidos utilizados para cortar acero con bajo contenido de carbono. Además, dado que el aire está en todas las partes, es un gas económico para trabajar. Pero también tenemos una desventaja, que es que el electrodo y la boquilla utilizados para este tipo de procesos suelen tener una vida útil muchísimo más corta, lo que aumenta los costos y reduce la eficiencia. Además, el uso de aire como gas independiente es problemático, ya que provoca la acumulación de escoria y la oxidación del corte. Como otro gas tenemos el oxígeno. Al igual que el aire, el oxígeno también aumenta la velocidad de corte del acero con bajo contenido de carbono. El uso de corte del arco del plasma de alta energía y alta temperatura para el oxígeno aumenta su velocidad. Sin embargo, para usar oxígeno es mejor combinarlo con electrodos que sean resistentes a altas temperaturas y a la oxidación. Como otro gas tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es a menudo como gas auxiliar para mezclar con otros gases de corte por plasma. Una de las combinaciones más comunes es hidrógeno y argón, que produce uno de los gases más potentes en el corte por plasma. La mezcla de argón con hidrógeno aumenta significativamente el voltaje del arco, la entalpía y la capacidad de corte del chorro del plasma de argón. La eficiencia de corte de la combinación también aumenta cuando se comprime con un chorro de agua. Dentro de lo que estoy hablando también tenemos lo que son los materiales para cortar por plasma, empezando por el aluminio. El aluminio es conductor, lo que hace que el corte por plasma sea un proceso ideal para fabricarlo. Además, el proceso ofrece ventajas con metales más gruesos en comparación a los otros métodos de fabricación de aluminio, como el corte por láser. Puede cortar aluminio con espesores hasta de 160 milímetros. Acero dulce. El acero dulce es un tipo de acero con bajo contenido de carbón
generalmente alrededor de 2.1% máximo. Es una de las formas de acero más utilizadas debido a sus propiedades que se adaptan a muchos propósitos. Además, el acero dulce no es costoso de adquirir y sus propiedades como alta resistencia al impacto, soldabilidad y ductabilidad. También tenemos otro tipo de acero que es el acero inoxidable. El acero inoxidable es una aleación de hierro resistente a la corrosión y al óxido. El corte por plasma es una de las formas más efectivas de fabricar este metal, ya que permite que el espesor de corte alcance hasta los 30 milímetros. Los grados de acero inoxidable ideales para el corte incluyen el 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S, 317, etc.
Y para finalizar, para concluir, esperando que en un futuro los sistemas de corte CNC plasma sean completamente alineados a la cuarta revolución industrial para que logren la automatización a través de la robótica, con un mínimo tiempo de ajustes en la calibración de potencia, aceleración y bajo nivel de consumo energético, así como los propios gases de asistencia. Como dichas implementaciones se lograrán procesos que maximicen la productividad y rentabilidad de las empresas. Eso es todo lo que yo les puedo hablar sobre el plasma CNC. Espero que el tema haya quedado entendido y les agradezco mucho.